Estamos discutiendo, vamos a entrar a la discusión sobre el gasto público, sobre el presupuesto que se está aprobando en las próximas horas, teniendo como límite el próximo 15 de noviembre, pero vamos a abordarlo desde cuáles son esos mecanismos de transparencia, cuáles son esos mecanismos de rendición de cuentas para responder a esta demanda de la ciudadanía y de organizaciones civiles, sociales, de que haya un uso eficiente del gasto público. Ricardo Aparicio, que es director de análisis de la pobreza del Coneval, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros. Muchas gracias, en José. este foro. Siempre y nos acompaña para completar la dupla de discusión de esta noche Eduardo Bojorquez, que es el director de Transparencia Mexicana. Muchas gracias a los dos por acudir a la cita. Y si quieren vamos a entrar directamente al tema. Vamos a aprobar, Ricardo, un presupuesto histórico, un nivel y una cantidad de recursos que no había tenido el presupuesto de este país, y en buena medida viene de la reforma hacendaria que se aprobó hace casi una semana. ¿Cómo se van a distribuir esos recursos? Es una buena pregunta. Es una oportunidad histórica que tiene el país por dos razones. Por un lado, por el monto de los recursos, pero también por otro lado, porque por primera vez en el país uno ve una política integral dedicada a disminuir las carencias de la gente que menos tiene. De la gente que menos tiene en áreas específicas de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda y particularmente de alimentación en esta estrategia de la Cruzada Nacional contra el hambre. ¿Tú estarías de acuerdo, compartirías, Eduardo, de los calificativos, una oportunidad histórica y sobre todo histórica en tanto que se da por primera vez una política integral a favor de las políticas sociales en el presupuesto? Mira, yo creo que el gasto social, siempre y cuando vaya aparejado de un concepto que quienes estamos en la mesa hemos escuchado desde hace algunos años, pero hemos visto pocas veces aplicado una realidad, que es el presupuesto basado en resultados. Cuando tú conectas la cantidad de gasto que prefieras con que ese presupuesto esté asociado con resultados específicos, es una buena noticia. El gran problema de nuestro presupuesto es que no estaba amarrado a resultados específicos, sino a anhelos, a deseos de tener una sociedad más justa, más equitativa, pero no estaba diseñándose con... O sea, ¿te refieres, digamos, indicadores específicos para medir si estuvo bien empleado o no? Por cada peso que inviertas, ¿qué vas a obtener? ¿Qué quieres reducir? ¿Quieres bajarle un punto porcentual, 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales a la pobreza alimentaria? ¿Quieres ver los temas digamos, educativos? Siempre y cuando vayamos conectando el presupuesto con resultados específicos, gastar más tiene sentido. Lo que nos había pasado históricamente, por ejemplo, es que teníamos un gasto muy amplio en el sector educativo, pero no estaba asociado con una educación de calidad. Entonces gastábamos mucho de nuestro Producto Interno Bruto, de hecho cifras bastante importantes, pero no sabíamos qué íbamos a obtener a cambio de lo que gastamos. Y este presupuesto por primera vez empieza a discutir el tema de presupuesto basado en resultados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha intentado ir metiendo estos conceptos de manera más clara, y por eso creo que también es histórico, no solo porque es mucho, porque es más, sino porque se tiene una mejor orientación y estamos abriendo una nueva etapa en el gasto público. Pero digamos que tú te reservarías el calificativo hasta ver los resultados y entonces ahí juzgarías si el logro es histórico o no es histórico. Sí, ahorita es mucho dinero, vamos a ver si se gasta bien. Hay una cuestión que preocupa, Ricardo, y es un presupuesto que viene de una reforma fiscal, de ahí se obtienen recursos adicionales y hay una demanda de un uso eficiente, austero, eficaz del gasto público. Sin embargo, dos mecanismos importantes que prometió el actual gobierno desde que llegó, que es la reforma en la ley de transparencia y la ley anticorrupción, no ha salido después de casi un año de iniciado este gobierno. Y nos vamos a ir con este presupuesto, pero sin esos mecanismos importantes. ¿Qué impacto crees que tenga para la transparencia y la rendición de cuentas? Ese es un asunto pendiente que tenemos en el país y tenemos que reconocerlo. Ha habido muchos avances en
la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos federales, pero también es cierto que necesitamos seguir avanzando y fortaleciendo en los ámbitos estatales y municipales. La reforma fiscal va a permitir que los fondos de infraestructura social sean mejores, va a permitir también que con base en resultados, de acuerdo a los nuevos esquemas de redistribución, se le vayan asignando más recursos a aquellos gobiernos que vayan dando mejores resultados. Pero estos indicadores ya están incorporados ya por están primera incorporados. vez para nuestro auditorio. Por primera vez en el presupuesto se ponen indicadores en el que la cantidad de recursos va a depender del resultado en el manejo del dinero público. Pero lo que decía Eduardo es muy importante. Habrá que valorar cuál va a ser la eficacia del uso de estos recursos y además también habrá que vigilar que estos recursos se utilicen de forma transparente y adecuada. El mismo punto, Eduardo. Nos vamos con un presupuesto sin reforma a la ley de transparencia y sin ley anticorrupción. ¿Los mecanismos actuales para la rendición de cuentas, para acceso a la información y transparencia, son suficientes o nos vamos con un pendiente, con una ausencia importante? Mira, yo creo que en el tema de transparencia y de acceso a la información tenemos una paradoja. México ha avanzado en este tema a nivel internacional de manera muy importante a través del IFAI. Pueden estar en una situación política incómoda los comisionados que están en este momento, pero el hecho es que la institución como tal es una institución de vanguardia a nivel internacional. Y México había decidido darse el lujo de ser el primer país en el mundo que le diera autonomía constitucional a su órgano garante y que le diera un carácter general. En el mundo, no hay ningún otro país en el mundo que tenga un quinto poder, por decirlo de una manera. Era un lujo institucional que venía, digamos, acompañado de una historia de éxitos a través del IFAI. Y la otra cosa que buscaba dársele a este nuevo IFAI, por llamarlo de alguna manera, era la posibilidad de darle armonía a todo el tema de acceso a la información pública en los distintos estados del país, permitiendo que los ciudadanos que no encontraran satisfacción a sus solicitudes de información pudieran acudir a este nuevo IFAI. La paradoja es que teniendo la oportunidad histórica de aprobar ese nuevo IFAI, está ahorita parado en el Senado, no se ha movido, pasó por un momento muy turbulento en la Cámara de Diputados, y yo diría que es una verdadera paradoja. Digamos, esta era la reforma fácil, en la cual todos estamos de acuerdo, ¿no? Tener un nuevo IFAI, darle más facultades a esta materia, hacerle un derecho más fuerte para los ciudadanos, tenía consenso en todos los ámbitos, ¿no? El privado, el público, la academia, la sociedad civil, y está parada. La de anticorrupción es más complicada, Pepe, porque ahí más bien lo que no hay es consenso entre nadie. Digamos, hay 4 iniciativas en el Senado de la República, las fuerzas políticas no están de acuerdo en cómo debería ser una agencia anticorrupción, la academia, tú has escuchado a muchos de nuestros amigos, a Mauricio Merino, la red de rendición de cuentas, otros actores importantes diciendo no se necesita una agencia anticorrupción, se necesita un sistema integral de rendición de cuentas. Esa es más complicada porque ahí nadie está conforme. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, yo diría que como cualquier otra organización de la sociedad civil en este momento, entristece que la reforma energética, la hacendaria y el presupuesto se aprueben, en el sentido en el que se aprueben, sin tener pues, los pilares de un buen sistema nacional de integridad. Una agencia o un conjunto de agencias que cumplan la función de fiscalización y control, que se sientan robustas, que puedan vigilar los recursos públicos en las entidades federativas, que tengan facultades y atribuciones para hacerlo, y una ley de acceso a la información, que la verdad es que no hay ninguna razón ya para no aprobarla, ¿no? Sí, si les parece, vamos a hacer un pequeño corte y regresando me quiero meter un poco en este tema, lo decía o lo sugería hace un momento Eduardo Ricardo, y es, a ver, desde hace casi una década, un poco más de una década, hemos avanzado en los marcos normativos, en las instituciones, está el IFAI, leyes de adquisiciones, acceso a la información, transparencia, y sin embargo el resultado en términos de disminución de los índices de corrupción y el lugar que ocupa donde está rankeado México, pues por Transparencia Internacional, por ejemplo,
tampoco ha sido lo suficientemente grande, ni el impacto ha sido notable. Ricardo, antes de irnos al corte platicábamos, México sin duda ha hecho avances notables en el marco normativo, instituciones como el IFAI y otros mecanismos, digamos, para tratar de transparentar el uso de los recursos públicos, como la ley de adquisiciones. Sin embargo, a una década, el impacto sobre la disminución de la corrupción es limitado. Porque ¿dónde está tu lectura? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuáles son, digamos, los pendientes? Y si estamos listos con lo que tenemos, no habiéndose aprobado lo otro, las nuevas reformas, para lograr supervisar adecuadamente el gasto. Yo creo que el problema de corrupción está muy bien diagnosticado. Pero si tú me permites, Pepe, a mí me gustaría retomar un aspecto fundamental de la problemática que ha tenido el país, no en estos últimos años, sino en las últimas décadas, y es la falta de crecimiento económico, la falta de aprovechamiento del bono demográfico, la falta de creación de empleos de calidad, que se ha asociado con una disminución de la pérdida del poder económico de la población. Poder adquisitivo, ingreso. Así es. En otras palabras, cada vez a la gente le alcanza menos para comprar y satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Ese es un punto que no hay que olvidar. El país requiere crecer, pero además de crecer económicamente, el país requiere que los frutos de ese crecimiento lleguen a toda la población y en particular a la gente que menos tiene. Distribución del ingreso. Básicamente. O sea que, digamos que este marco normativo que hablamos no ha tenido todavía un impacto suficiente ni en el ingreso, ni en el crecimiento del país, ni en la distribución del ingreso. Y ahí me voy contigo, Eduardo, para preguntarte directamente cómo está el orden de los factores, porque se ve que se altera el producto. ¿Necesitamos buenos mecanismos de gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas? ¿O necesitamos financiamiento? ¿O necesitamos distribuir? ¿Cuál es tu perspectiva? Si lo vemos en el mundo, hay dos tendencias que yo creo que son indiscutibles. Los países que tienen mayor desarrollo humano tienen menor presencia de corrupción. Eso ya está acreditado estadísticamente. Dinamarca, Nueva Zelanda, no la Nueva Zelanda del fútbol, la Nueva Zelanda del presupuesto basado en resultados, del buen desempeño económico, a lo mejor 5-1 en el fútbol, pero en los otros nos dan la vuelta. Esos países tienen buenas instituciones, buenos niveles de institucionalidad en su política en general y también en su política social, y tienen baja corrupción. Y la otra tendencia que yo creo que hay que reconocer es que los países que han logrado captar más impuestos lo hacen teniendo sociedades que confían más en las instituciones. Entonces, si tú revisas Suecia, los países nórdicos, pagan mucho más que nosotros de impuestos y además confían más en el gobierno, ¿no? Entonces, creo que está claro que a la par de recaudar más y de crecer más, necesitas tener instituciones que sean más eficaces, mucho más transparentes y abiertas. Si tú piensas quién es el país que tiene la primera ley de acceso a la información pública en el mundo, pues nos lleva solo 120 años de ventaja, ¿no? Digamos, para ellos es totalmente natural la transparencia. No un 5-1 como con Nueva Zelanda, 120 años, ¿no? Nosotros pensamos que somos novedad, ¿no? Porque estamos hablando, esta es la primera década que hablamos de acceso a la información pública. Ellos nos llevan 120 años de ventaja. Entonces han construido instituciones que están diseñadas para el escrutinio público y para la vigilancia. Y tenemos otro componente que ya lo decía muy bien Ricardo, es que somos una federación. Y no hay que olvidar que en el pacto federal, lo que logras avanzar en lo federal, no necesariamente lo avanzaste en los estados y municipios. Tú decías, Pepe, aprobamos, por ejemplo, una ley anticorrupción en licitaciones públicas en el gobierno federal, ¿eh? Claro. En los otros 31 estados y en el Distrito Federal no tenemos una ley anticorrupción en licitaciones públicas. Tenemos Compranet, un sistema de compras electrónicas gubernamentales en lo federal. El gasto federalizado no es tan fácil de monitorear. Tú has visto las aventuras que ha pasado la Auditoría Superior de la Federación para poder rastrear cada uno de los pesos que llegan a los estados y municipios, los muchos escándalos alrededor de la deuda pública. Entonces, creo que si tuviera que decirte qué le ha faltado al país y responder puntualmente, no tenemos una política nacional anticorrupción. Tenemos una política federal anticorrupción, pero no nacional.
Y la institucionalidad que se necesita para generar desarrollo y reducir la desigualdad y corregir muchas de las deficiencias en la distribución del ingreso pasa por tener buenas instituciones, ¿no? Que tú tengas la seguridad de que si mandaste un peso a, voy a inventarme un municipio, de Pasotes Grandes, si mandas un peso de Pasotes Grandes, se lo van a gastar tal y como se definió. Hoy no tenemos esa seguridad, ¿no? Pues Ricardo, si tenemos, digamos que esa desigualdad en términos institucionales de Estado a Estado, tendríamos también, digamos, que ciudadanos con más derechos que otros. Es una situación muy complicada en este país. Tendríamos, digamos, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según el grado de opacidad, de acceso, de rendición de cuentas de las instituciones estatales. ¿Crees tú que ahí está el punto? Y si ese es el punto, ¿tendríamos que abrir una discusión nacional para revisar el federalismo? Yo creo que hay parte en el cual sí tendremos que revisar el pacto federal y irlo adecuando. Yo creo que ha habido avances importantes, la reforma constitucional sobre los derechos humanos, la propia institucionalización. Creo que tenemos pendiente y hay que trabajar muchísimo con acciones específicas y con horizontes de corto y mediano plazo en cómo hacer esto, que esto baje, que esto sea operativo en los niveles locales. Pero ¿no sientes que por la vía de los hechos se están haciendo o tomando medidas centralizadoras? Ahí está en este mismo presupuesto el tema, por ejemplo, de la nómina de educación que se vuelve a centralizar en la SEP. Ahí tienes también toda la historia de la adquisición de medicamentos que se vuelve a centralizar en la Federación. ¿No es una especie de recentralización encubierta lo que estamos viviendo? En algunos aspectos, sin duda. En otros también uno puede ver cómo la aplicación del gasto social, específicamente en la materia de desarrollo social, cada vez los municipios y cada vez los estados están teniendo mayores prerrogativas para aplicar sus recursos en las zonas donde más se necesitan. Y creo que esa es una buena noticia, Pepe. Sí, como siempre en nuestro país es un país de claroscuros y de contrastes, ¿no? En el cual, por un lado vemos los avances y por otro los grandes desafíos que enfrentamos. Y a veces como el pez que se muerde la cola, Eduardo, que desde tu punto de vista hay que fortalecer las capacidades de los municipios y los estados o hay que recentralizar algunas de las facultades, mira, cambiar amigo, las competencias. Un buen amigo en común publicó hace poco un libro que dice, se titula El municipio, una institución diseñada para el fracaso, ¿no? Además de lo provocativo del título, lo que no suscribo es que podamos dejar morir al municipio o a las entidades federativas y entrar en ese proceso de centralización que describes. No, yo creo que por el contrario. Tenemos que hacer que el municipio funcione, tenemos que hacer que los estados funcionen y eso supone muchísima mayor capacidad política que concentrar en la federación, ¿no? Yo creo que no hemos puesto la frase correcta. Lo que necesitamos es diseñar un municipio que le sirva al país, un estado que tenga las facultades necesarias para cumplir con esos resultados. Lo otro, pensar que los podemos abandonar o irles quitando cosas, se va a volver algo que ya vivimos, ¿no? Un gobierno federal extraordinariamente grande que trata de operar todo desde el centro, que pierde contacto con la gente, pero también la posibilidad de que la gente le exija a su gobierno local, ¿no? Yo sí creo que necesitamos robustecer al municipio, necesitamos transferirle muchas más responsabilidades, hacer lo que recaude el predial, claro, ¿no? Que haga su parte del trabajo, ¿no? Entonces, yo no suscribo esta idea de que hay que centralizar para resolver. Yo no creo tampoco en el mantra de que todo lo que está en la federación está bien y todo lo que está en estados y municipios está mal. También allá hay claroscuros, pero creo que no hemos tenido esa discusión, ¿no? Tenemos una discusión de centavos, de naturaleza secundaria, pero no de fortalecimiento institucional. Pues es una discusión que vamos a seguir teniendo en esta mesa. Ojalá que nos acompañen otra vez. Y por lo pronto agradecerles que hayan aceptado venir. Ricardo, de veras, muchas gracias. Ricardo Aparicio, muchas gracias de Coneval. Eduardo Bojorquez, muchas gracias. Transparencia Mexicana. Y sobre